Buenos días, estudiantes. La sesión de hoy la estamos realizando a esta hora porque con esto de que estamos trasladando las clases en línea, entonces hemos realizado diferentes ajustes aquí en la uni también, y entonces los horarios se van complicando. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se había visto la sesión pasada, porque por un descuido mío al terminar de grabar la sesión de retroalimentación no dejé la grabación de la clase pasada, así que vamos a repasar rápidamente lo que explicamos en la sesión de video de la vez pasada. Vimos la propiedad 8, que es la propiedad de escalamiento en el tiempo, el teorema 8, lo pueden revisar. Y entonces, si teníamos a una función en el que la t iba a ser multiplicada por una constante a, ¿verdad? Entonces, o estaba siendo escalada el tiempo por una constante, entonces la transformada de Laplace de esa era 1 sobre esa constante, y la transformada de Laplace de la función normal f de t la evaluábamos en s sobre a. Entonces teníamos el ejemplo 10 que decía x de at igual a t al cuadrado. Este es igual a que tuviéramos la función t al cuadrado, pero multiplicada la t por una escalar a. Entonces decíamos que la transformada de t al cuadrado es igual a 2 sobre s al cubo, aplicando las reglas que teníamos, ¿verdad?, en la tabla de propiedades, que t al cuadrado sería 2 factorial, que es 2, sobre s a la 2 más 1, que sería 3. Entonces, teniendo la transformada de la función, que es f de t, la transformada de la función escalada en t va a ser igual a 1 sobre esa constante de escalamiento, y evaluamos 2 sobre s, pero la s la vamos a evaluar en s sobre a. Entonces sería s sobre a elevado al cubo. Eso nos va a dar, haciendo pues los despejes correspondientes, nos quedaría que esta se va a invertir, va a quedar la s a cubo abajo y la a cubo quedaría arriba. A cubo quedaría arriba, sobre a quedaría a cuadrado. Aquí decíamos que teníamos un error porque nos hace falta la al cubo, ¿verdad? Y aquí abajo la a. Después teníamos la parte del teorema del valor inicial, y decíamos que el límite de una función cuando t tiende a 0, por eso se llama valor inicial, de f de t es igual al límite cuando s tiende al infinito de su transformada de Laplace multiplicada por s, que es lo mismo que evaluemos la transformada de Laplace en el valor de 0. Entonces vamos al ejemplo de una sola vez. Entonces dice, ejemplo 11, suponga que la función x de t tiene la transformada x de s igual menos 3s al cuadrado más 2 sobre s cubo más s cuadrado más 3s más 2. Determine, dice, x de 0. Entonces, como en la parte anterior nos decía el teorema que a la función, a la transformada, la multiplico por s y le hallo el límite cuando tiende al infinito. Entonces, aplicando acá, x de 0, ese va a ser igual al límite de s multiplicado por esta transformada de arriba. Ese sería el límite cuando s tiende al infinito de 3 menos 3s al cubo más 2s por la multiplicación con esta s de acá. Abajo nos queda completamente igual esto, s cubo más s cuadrado más 3s más 2. Si sacamos el límite cuando s tiende al infinito de la teoría de límites, nosotros sabemos que cuando tenemos funciones de este tipo, que si yo le aplico, pues acá nos va a dar el valor que no es. Entonces, de la parte de límite sabemos que tenemos que dividir entre la potencia más alta, que en este caso es s cubo. Si aquí divido entre s cubo, me queda menos 3 arriba, 2s sobre s al cubo, quedaría 2 sobre s cuadrado,
S al cubo sobre S al cubo me quedaría 1, que es lo que tengo acá. S cuadrado sobre S cubo me quedaría 1 sobre S. 3S sobre S cubo te quedaría 3 sobre S cuadrado y 2 sobre S al cubo, ¿verdad? Dividiendo todo sobre la mayor potencia, que es el S al cubo. Al hacer eso, solo nos quedaría 3 y 1, y el resto son elementos que van divididos sobre S, pero como tiende al infinito, un número dividido entre el infinito nos va a dar 0, entonces todos los demás factores se eliminan y solo quedan los que están constantes, que sería el menos 3 y el 1 de abajo. Eso nos va a dar menos 3. En la parte del teorema del valor final es similar, y tendríamos que la función, ¿verdad?, en el infinito es igual cuando S tiende a 0, entonces solo intercambiamos papeles y es lo mismo, le damos el límite de S por f de S. Entonces vamos a ir al ejemplo 12. Nos piden hallar el valor final y el inicial de la función x de t igual 4e a la menos 5t por 3e a la menos 2t. Nos dan la función y entonces tendríamos que hallar sus transformadas, y haciendo pues los procesos de transformadas de Laplace, este factor, esta constante que da acá, e a la menos 5t va a ser s, si aquí es más, aquí va a ser, perdón, si aquí es menos, aquí va a ser más, o sea, los signos invertidos, s más 5 menos, que tenemos por acá, el 3 que es la constante queda normal, y este sería s, si aquí está menos, aquí va a ser más 2, ¿verdad? Teniendo nuestra transformada, se multiplica en cruz y nos quedaría, al resolver los productos en cruz, s menos 7 arriba y abajo los multiplicamos, s cuadrado más 7s más 14, ¿verdad? Es lo que tenemos ahí. Lo que tendríamos ahí, ¿verdad?, en ese aspecto. Entonces, para hallar el límite cuando tiende a 0, que es el valor inicial, multiplicamos esta función por s arriba, que sería s cuadrado menos 7s sobre s cuadrado más 7s más 14, abajo queda igual, y le sacamos el límite cuando tiende al infinito para hallar el valor inicial. Hacemos lo mismo cuando es el valor final, pero el límite es cuando tiende a 0. Entonces nos queda, aquí dividimos entre la potencia más grande, que es el cuadrado, nos queda 1 acá, y aquí abajo nos queda 1, entonces quedaría 1 entre 1, nos va a dar 1. Los demás, como son divididos entre el infinito, pues van a dar 0. Aquí tenemos, cuando es el valor final, aquí en este caso, lo que tenemos que hacer, pues simplemente es factorizar, que nos quedaría pues s por s más 7, y aquí abajo tendríamos que hallar factores, ¿verdad? Sería s más 5s más 2, como teníamos aquí arriba, y tendríamos que evaluar en el infinito, ¿verdad? Y llegamos pues que aquí nos daría 0, ¿verdad? Habría que hacer todo el desarrollo hasta encontrar esa parte que estamos buscando. En el siguiente ejemplo nos piden que hallemos el valor final, o el valor en el infinito, el valor final, y ya nos dan la función transformada. Hacemos aquí arriba, en la parte de abajo hacemos lo que es la factorización, y nos queda que cuando s tiende a 0 nos va a dar 0, y aquí nos va a dar 1 y aquí 2, ¿verdad? Porque va a valer 0 y 0. Entonces abajo nos va a dar bueno, aquí tenemos hay una cosa que tenemos acá, que fue la s que multiplicó, ¿verdad? Del teorema, esta s. Con esta s de abajo que nosotros factorizamos,
las eliminamos, pues nos quedaría nada más S más 1 y S más 2. Lo evaluado en C quedaría 1 por 2, 2, y arriba esto es 0, y solo quedaría 4 entre 2 nos da 2. Entonces sería nada más realizar los diferentes casos de factorización y después evaluar en C. Luego tenemos la tabla de la transformada, que esta la vamos a estar utilizando. La transformada de una constante es 1 sobre la constante sobre S, e a la t 1 sobre S menos a, que ya lo hemos aplicado, t a la n factorial sobre Sn más 1. Seno de bt es igual a b sobre S al cuadrado más b al cuadrado, coseno de bt es igual a S sobre S al cuadrado más b al cuadrado. Una exponencial por una función, ¿verdad? Es igual a n factorial, es igual, lo único que desplazada, ¿verdad? Es el mismo la función de t a la n factorial sobre la s evaluada desplazada en a, sería s menos a la n más 1. La del seno igual, es la misma función del seno que tenemos aquí arriba, pero desplazada. La del coseno igual, es la misma que tenemos del coseno, pero la función, la s evaluada en s menos a. En S menos a. La función trasladada en el tiempo, ¿verdad? Es igual a una e a la st y la transformada de la función sin desplazar. La transformada del integral es la transformada sobre S. La transformada escalada en un factor a es igual a 1 sobre a por la transformada evaluada en S sobre a. Y esas son las propiedades que tenemos. Pasaríamos a dar la parte de inicio de la transformada inversa, ¿verdad? Entonces vamos a seguir en la sesión dicen los estudiantes que no les he mandado el enlace. Vamos a copiar el enlace porque si no olvidé enviarles el enlace, pero obviamente como el enlace es el mismo, pues no lo cambio realmente, pero sí, ahí está el enlace para que puedan ingresar. Tenemos entonces la siguiente parte, que vamos a iniciar la primera parte de lo que es la transformada inversa. Entonces tenemos el concepto que decíamos que si la función es continua en el intervalo entre 0 al infinito y satisface la relación que la transformada inversa de la función f de s es igual a f de t, entonces decimos que esa es su transformada inversa de Laplace. Entonces determinar la transformada inversa de Laplace es Laplace a la menos 1 f de s, donde f de s es 6 sobre s a la 4. La otra que tenemos es f de s igual 6 sobre s menos 2 al cuadrado más 36, y después tenemos f de s igual s menos 1 sobre s al cuadrado menos 2s más 5. Entonces decimos que a las más sencillas vamos a utilizar la tabla de transformada. Entonces tenemos Laplace en el primer ejemplo, Laplace a la menos 1 de 6 sobre s al cuadrado. Entonces este 6 es igual a 3 factorial, que sería 3 por 2 por 1 da 6, 3 por 2, 6 por 1, 6, 3 factorial sobre s a la cuarta. Esto según la tabla llegamos que es t al cubo. Entonces si veamos la transformada en la tabla de t al cubo, y t al cubo dice que sería 3 factorial sobre s 3 más 1, que es 4. 3 factorial sobre s a la cuarta, que es 3 factorial sobre s a la 4. Eso es lo que tenemos. Entonces que tenemos que transformar lo que nos dan de la función de la transformada de Laplace a algo equivalente a algo que esté en la tabla. Esa es la primera forma. Entonces tenemos la siguiente, tengo 6 sobre s menos 2 elevado al cuadrado. Entonces aquí podría ser 6 sobre s menos 2 al cuadrado más 6 al cuadrado, que eso correspondería en la tabla a lo que tengo aquí. 6 sobre s menos aquí hay un error, pero aquí sería 6 sobre s menos a al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces esa sería la del seno, que es la que tenemos ahí.
y nos da que el desplace acá es la función está evaluada. En vez de s cuadrado va a ser s menos 2 al cuadrado y sería desplazado en 2. E a la 2t, si aquí está negativo, aquí va a ser positivo, seno de este valor que es 6t. En la tercera está desplazado en 1, la s, aquí igual está desplazado en 1, s al cuadrado y aquí el factor es 2. Entonces decíamos que e a la t, porque está desplazado en 1, y el coseno de 2t. Y es lo que tenemos allí para las transformadas inversas. El proceso es encontrar quieren encontrar la transformada inversa cuando las funciones son sencillas, pero si son difíciles no va a resultar de ese modo, ¿verdad? Entonces tenemos, dice, en la práctica no siempre es fácil encontrar una transformada inversa que aparezca en la tabla de transformadas de Laplace. Para funciones más complejas usaremos las propiedades de Laplace o de la transformada inversa de Laplace. Dice que una de esas propiedades es la propiedad de linealidad, heredada de la linealidad de la transformada de Laplace, y es la que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función suma, una transformada que es la suma de dos funciones, f1 de s más f2 de s, entonces vamos a hallarle la transformada a cada función independiente, ¿verdad? Por la propiedad de linealidad. No nos alteraría el resultado final. Entonces tenemos aquí la transformada inversa de 4 sobre s menos 3 más 2s sobre s cuadrado más 4 más 10 sobre 3s cuadrado más 6s más 9. Entonces sacamos las constantes en cada uno de los casos. Aquí en este caso hay un factor común 10 y abajo hay un factor común 3 y nos quedaría 1 y aquí s cuadrado más 2s más 3. Si sacamos por parte las transformadas, 4 Laplace de 1 sobre s a la menos 3 es una exponencial. Si es positivo, aquí es, si es negativo, aquí es positivo. 4e a la menos t. La de la siguiente parte también es una exponencial. Es una función cosenoidal porque es cuadrática esta función. Tengo s arriba, ¿verdad? Y tengo que aquí es 4, el factor sería 2. Entonces sería 2 coseno de 2t. Para calcular esta de acá tenemos que buscar la manera de llevarlo a una forma similar a la de la tabla. Entonces 10 tercios vamos a ir agrupando. Entonces aquí, por ejemplo, el proceso que se hace es la completación de cuadrados de esta forma, ¿verdad? Tengo s cuadrado más 2s y el 3 lo separo en dos partes, en un 1 y en un 2. Aquí tendría que ir al cuadrado para completar cuadrados, es decir que s más 1 al cuadrado es s cuadrado más 2s más 1, ¿verdad? Y sobran 2, entonces los dos van por aparte. Entonces ya tengo la transformada que sería 10 sobre, como aquí solo me queda un 2 y este debería ser, según, para que se parezca a una senoidal desplazada, este tendría que ser al cuadrado, pero como no es al cuadrado, lo tengo arriba, multiplico arriba por raíz de 2 y abajo por raíz de 2 para que no me afecte el resultado, y nos queda 10 sobre 3 raíz de 2, Laplace a la menos 1 de raíz de 2 sobre s más 1 al cuadrado más la raíz de 2 elevado al cuadrado, que sería lo mismo que 2. Y ahí sí ya ubicamos en la tabla una función que es la seno de raíz de 2t. 10 sobre 3 raíz de 2 es a la menos t, seno de raíz de 2t. Y ahí ya lo pudimos resolver de una forma a como aparece en la tabla. Ahora si tenemos este tipo de función que es más compleja, entonces vamos a ver qué es lo que procedería.
Entonces tenemos, si dice la transformada de la función f de s es igual a 5s más 3 sobre s al cubo más 7s cuadrado más 14s más 8. Y tiene otra forma de representarse que sería de este modo, menos 2 tercios, esto y esto dice que van a ser iguales. Entonces nos preguntan ahí que cuál creemos nosotros que sería la forma más fácil de resolverlo. Obviamente que esta, porque ya está reducida a su mínima expresión o factorizada, como le decimos. Entonces, para nosotros llegar de esta forma que está aquí a esta que está acá, tenemos un método que se llama el método de las fracciones parciales, que es el que comenzamos a ver en la sesión pasada, ¿verdad? Y el método de las fracciones parciales dice que si una fracción es de esta forma, que tiene un numerador y un denominador, el que le llama P de S el numerador y Q de S el denominador, entonces tenemos tres casos que a considerar, dice, y el primero es raíces reales diferentes, el otro es raíces reales repetidas y el otro es raíces complejas o factores cuadráticos. En la clase pasada estudiamos el primer caso, que era raíces reales diferentes. Entonces, si el denominador dice que lo podemos expresar con sus raíces, entonces de esta forma, Q de S igual S sobre S menos R1, raíz 1, S menos raíz 2, hasta S con raíz N, dependiendo del grado que tenga el denominador. Lo podemos factorizar en otras palabras. Entonces dice, y siempre y cuando que el grado del denominador sea mayor, ¿verdad?, que el denominador, porque si no, no tendría sentido. Entonces dice que podemos determinar pues la solución. Entonces veamos el ejemplo 16, que es el mismo que teníamos aquí arriba. 5s más 3, s cubo 7s cuadrado, 14s más 8. Entonces, como vemos que el grado acá es 3, obviamente vamos a tener 3 factores arriba, 3 constantes, A, B y C. A, B y C sobre la parte de abajo que ya la tenemos factorizada, ¿verdad? La factorización de esta también se les envía al grupo en el día pasado, pues, y consiste, primero sacamos el 7s de acá, de estos dos factores, 7s para que de s más 2. Aquí ya tenemos que estamos al s más 2. Después tenemos s al cubo más 8, que sería s más 2 por s cuadrado más menos 2s más 4, y después s más 4 le sumamos el 8 y comenzamos a factorizar hasta que encontramos pues que s más 1 y s más 4, y entonces tenemos pues la parte de la factorización. Para encontrar las constantes, el método que vamos a utilizar pues es ir evaluando en la raíz que nos interesa hallar. Entonces, por ejemplo, como voy a hallar A, esta parte de abajo la desaparezco y solo me quedarían S más 2 y S más 4. Entonces el numerador queda igual, en la parte de abajo solo me quedan los factores restantes que no estoy encontrando, que es el B y el C, S más 2 sobre S más 4, y esta función la evalúo en S igual menos 1, que es la raíz que ando hallando, ¿verdad? Para S le cambiamos el signo, igual, ¿verdad?, pasaría a negativo, S igual menos 1. Entonces si yo evalúo aquí, 5 por menos 1 da 5, más 3 da menos 2, menos 1 más 2 da 1, menos 1 más 4 da 3, 3 por 1 da 3, entonces nos da los menos 2 tercios. Ahí tengo A. Entonces si yo reviso la parte de arriba, aquí tengo los menos 2 tercios por 1 sobre S más 1, que es la primera raíz que teníamos. Después vamos a la siguiente, a la de B, igual hago lo mismo, lo único que desaparezco esta parte en medio, solo me queda S más 1 y S más 4, entonces quedaría 5S más cubo sobre S más 1 y S más 4, y lo evalúo en S igual a menos 2. Entonces veamos, 5S más 3, S más 1 por S más 4, evaluado en S menos 2. Si hago menos 2, queda menos 10, menos 5 por menos 2 da menos 10, más 3 da menos 7.
Abajo tengo menos 2 más 1 da menos 1, menos 2 más 4 da 2, 2 por menos 1, menos 2. Entonces menos 7 entre menos 2 es 7 medio. Entonces buscamos de nuevo en la parte que nos mencionaban, 7 medio, 1 sobre S más 2, que es la segunda. Posteriormente, para finalizar, pues evaluamos en C. En C nos quedaría S más 1 y S más 2, y lo evaluamos en S igual menos 4. Entonces la última, 5S más 3 sobre S más 1 por S más 2, evaluado en S igual menos 4. Si evalúo en menos 4 da menos 20, más 3, menos 17, aquí lo tenemos. Y aquí menos 4 más 1, menos 3, y aquí menos 2 da 6, pero menos por menos da más. Entonces da menos 17 medio. Entonces aquí abajo ya lo tenemos, que esto es igual a esto, menos 17, aquí está mal, 17 sextos, sí está bien, por 1 sobre S más 4. Si aplicamos las transformadas inversas con las tablas que tenemos allá, y es la constante está afuera, menos 2 tercios, este E desplazado en, si está positivo es negativo, en menos 1t, aquí es 7 medio, y la E está desplazada en, si es más aquí es menos 2t, y aquí la E está desplazada en menos 4t, y es lo que tenemos. Entonces ese era el caso 1, que lo estudiamos en la sesión pasada. El día de hoy completaríamos con la última parte, y tenemos, dice, cuando las raíces son reales y repetidas, dice, sea S de R menos 1 un factor lineal repetido de Q de S, o sea, el denominador, y que S de S menos R1 a la M es la máxima potencia de QS, o sea, podemos decir que este es el grado que tiene el denominador. Entonces la parte del desarrollo en fracciones parciales de P de S Q de S corresponde al término S menos R1 a la M, es A1 sobre S menos R1 más A2 sobre S menos R1 más hasta que llegamos a AN S menos R1 a la N. Entonces vamos a seguir con el siguiente documento. Veremos. Y en el siguiente documento tenemos compartirlo. Voy a la sesión 8 última. Entonces tenemos el ejemplo que nos dan y dice determinar la transformada inversa de la siguiente función, f de s igual a s cuadrado más 9s más 2 sobre s cubo más s cuadrado menos s 5s más 3. Entonces expresamos la función con la potencia máxima del denominador, que es 3, tenemos a, b y c, las 3 variables porque tenemos un exponente de 3, y abajo dice que lo podemos representar del siguiente modo, dice. Entonces tendríamos que factorizarlo eso, y dice que la factorización conlleva que sea s menos 1 al cuadrado por s más 3. Y entonces, si ustedes ven la forma en que nosotros vamos a acomodar, bueno, para tener un orden, pusimos la potencia más alta primero, s menos 1 elevado al cuadrado debajo de a, y s menos 1 elevado a la 1 debajo de b, más la c va con el término que es diferente del que es repetido, las raíces que no es repetida, va de 1. Entonces, para encontrar la constante usamos el mismo método anterior, pero con una variable que explicaremos en el desarrollo del ejemplo. Entonces, escogemos, dice, para hallar a, como es el mismo factor, ¿verdad? Entonces, solo ponemos el que es diferente, que este es lleva el cuadrático, ¿verdad? De un solo, que es la máxima potencia. Solo nos queda el que repetiría, porque el cuadrático y el normal
forman lo que es la parte de abajo. La parte de abajo no puede cambiar. Entonces solo, si yo quito el cuadrático, solo me quedaría s más 3. Entonces s cuadrado más 9s más 2 sobre s más 3 evaluado, aquí igual, en s igual a 1 porque es negativo. Si evaluamos en 1, aquí nos da 1 más 9, 10 más 2, 12. Sobre 1 más 3 da 4. 2 entre 4 da 3. Tenemos la primera respuesta para A. Luego, para el caso de la constante, debemos aplicar la fórmula siguiente. La fórmula siguiente, que correspondería... Profesor. Sí, lo escucho. Le escucho. Entonces tenemos que ocupar la fórmula siguiente. A de 1 sobre k es 1 sobre k menos 1 factorial, y después tenemos la derivada de la k menos 1 de la función transformada, ¿verdad? O del factor transformado de s de k, evaluado en s menos 1. Entonces, si aplicáramos nosotros la fórmula, tenemos el siguiente. Para el caso de la siguiente, ¿verdad? Me quedarían 2, pues en caso de que si yo, entonces veamos el problema que sigue para el B. En el caso B solo me quedaría sacar un S más 1, pero me quedaría otro S menos 1 y un S más 3. Entonces ahí se vuelve complicado, para eso tenemos que ocupar esta fórmula que tenemos acá, en la que quedaría así: derivada de s cuadrado más 9s más 2 sobre s más 3, derivada de s, y aquí tenemos 1s sobre k menos 1, donde k es, estamos hablando que está elevado a la 1, aquí lo mirábamos que está elevado a la 1 este término. 1 menos 1 factorial, entonces nos va a quedar 1 entre 0 factorial es 1, entonces nos va a quedar únicamente la derivada. Si nosotros derivamos factorizando, ¿verdad?, arriba y abajo, nos quedaría lo siguiente: arriba tendríamos que factorizar de tal forma que eliminemos las potencias que tenemos abajo. Entonces, para eliminar un 3, s cuadrado más 9s sería más 6s más 9, daría 2s más 9. Entonces sería dividir entre s más 3. Tendríamos que hacer el desarrollo acá para nosotros poder hacer la derivación, ¿verdad? La derivación. Entonces, ya una vez que lo tenemos separado, nos tendría que dar de esta forma que tenemos acá: 2s más 9 por s más 3, que sería la factorización de arriba, menos s cuadrado más 9s más 2 sobre s más 3 elevado al cuadrado. Y después lo evaluamos en 1, y eso nos daría, pues si hacemos todo ese proceso, que sería 2 más 9 da 11, aquí 4, 11 por 4 nos da 44, menos, aquí daría 1 más 9, 10, más 2, 12. 12 que tenemos acá, sobre 1 más 3 da 4 al cuadrado es 16. Esto nos va a dar 32 sobre 16, eso es igual a...
Y para C, pues aplicamos el mismo procedimiento que hemos estado haciendo, porque en el C lo que desaparece nada más es el S más 3 y nos queda el factor de la S más 1 al cuadrado. Entonces ese se aplica normal. Entonces tendríamos que hacer S cuadrado más 9S más 2 sobre S menos 1 elevado al cuadrado, que eso nos daría si evaluamos en menos 3, 9 más 27, 9 menos 27 da menos 18 más 2 menos 16, menos 3 menos 1 da menos 4 al cuadrado es 16, menos 16 entre 16 da menos 1. Entonces ya transformando tendríamos nosotros este 3, este menos 1, este 2 y este menos 1, daría 3 t a la t más 2 a la t menos a la menos 3t, y es el resultado de esta función. Entonces la parte más compleja es la que tenemos acá, en encontrar la parte del denominador sobre el s más 3 aplicándole la derivada, ¿verdad? Y entonces nos queda más que todo en encontrar la derivada de esta función que tenemos ahí. Que tendríamos que buscar cómo eliminarla acá, ¿verdad? Terminar de factorizarla hasta que nosotros llegamos al resultado que se espera. Que en este caso sería de esta forma: 2s más 9 por s más 3 menos s cuadrado más 9s más 2 sobre s más 3 al cuadrado. Habría que hacer, ¿verdad?, esa derivada para poder desarrollar y llegar a la respuesta. Después, como tercer caso y el último que tenemos, es cuando tenemos factores cuadráticos con raíces complejas. Los casos en el que la parte de la factorización no es posible, entonces no se puede factorizar con números reales, entonces tendremos que caer a números de raíces complejas que llevan un factor real más un factor complejo, ¿verdad? Entonces esto sigue prácticamente casi todas las reglas. Lo único que ya se amplía el campo de números a la parte factorial, que llevaría un ángulo de desplación, un ángulo de fase que le llamamos, ¿verdad? Buenos días, ¿qué tal? ¿Yo voy a tener clase aquí? No, ya estoy saliendo. ¿Usted viene entrando? Sí. Espero que sí, yo entro. Ok, perfecto. ¿Cómo no? Sí, ya estoy terminando. Entonces, no, aquí estoy en líneas, conectado con él. Sí. Sí, estamos cargados de trabajo. Yo no he terminado ya terminé de calificar. Sí. Ya corrí examen, pero me hace falta consolidar. Sí, así yo también estoy consolidando. Toda esta semana ya termino para subir porque estamos cargados, como dice usted, de trabajo. Digo que sé que ayer, como fue, haber oído, me entraron a la plataforma y me mandaron algunos, me mandaron unas tareas. Sí. Correo. ¿Sabe cuántos correos corregí ayer? Porque de las 4 a las 10 de la noche 100 correos. Sí. Yo no les voy a decir que no se los recibo si no lo mandan a la plataforma. Es más fácil el correo porque no podemos. Sí, así es. 100 correos. Y yo en 5 me corrijo 6 grupos. En